Para el desarrollo de este proyecto se debe tener en cuenta la importancia del plátano en el mercado y en Colombia. En primer lugar, es importante resaltar que este se considera el cuarto cultivo más importante del mundo, ocupando un peso del 33% en el IPC de la canasta de alimentos de los colombianos. Asimismo, teniendo en cuenta registros históricos, se conoce que el consumo de plátano en Colombia es de 155 kilogramos por persona por año aproximadamente. Colombia es el segundo exportador a nivel mundial con una producción de 60.000 toneladas al año. Asimismo, a lo largo de los años se ha evidenciado un aumento de aproximadamente el 25.3% en la oferta a mercados mayoristas, contribuyendo de manera significativa a la economía colombiana. Por último, la producción de plátanos es de gran importancia para la economía campesina, donde ocupa un lugar importante en la fuente de empleo para la población de las regiones rurales. Con el fin de evaluar las necesidades del consumidor, se decidió realizar una encuesta, la cual fue respondida por 60 personas, para dar a conocer las principales características del prototipo final que se va a evaluar en el laboratorio. Las características son: primero, los chips de plátano deben ser hechos con plátano verde. Segundo, el nivel de maduración del plátano debe corresponder al plátano 2 y 3 de la tabla de maduración que se puede evidenciar en la parte superior derecha. Los chips de plátano deben tener una geometría redonda, es decir, similar a la de las monedas, con un grosor de 1 milímetro. Deben fritarse en aceite canola y se espera que estos sean crocantes, con poca humedad y con poca grasa. Por último, la coloración dentro de la escala RGB debe pertenecer de 252 a 255, de 195 a 209 y de 11 a 42 respectivamente. Ahora bien, es importante mencionar que los chips de plátano fueron producidos utilizando una freidora de aire. Este procedimiento utiliza cantidades significativamente menores de aceite que el proceso de fritado convencional, por lo cual lograremos producir chips de plátano que sean del agrado de nuestros consumidores. En cuanto a variables de ingeniería que sean de interés en la determinación de las características del chip de plátano, encontramos que el tiempo y la temperatura serán cruciales en este proceso. Según los resultados encontrados por las encuestas presentados anteriormente, se encuentra que variables tales como la crocancia, la humedad, el contenido de aceite, el color y los azúcares al interior de los chips de plátano son elementos importantes al momento de decidir qué chip de plátano consumir, por lo cual se medirán estas variables en función de la temperatura y el tiempo. Para obtener los chips de plátano se muestra a continuación. El primer paso en la elaboración de chips de plátano es el pelado del plátano, con el fin de evitar procesos tales como el escaldado que pueden aumentar la humedad del plátano. Hemos decidido pelarlo en seco para evitar cualquier aumento de la humedad por procesos en su pelado. Posterior al proceso de pelado, se procede a cortar los chips de plátano con un grosor de aproximadamente 1 milímetro. Posterior al corte de las moneditas de plátano, procedemos a pesar 30 gramos de plátano, en este caso es guineo, una vez ya estén impregnados con el aceite. Luego de pesar los plátanos, los introducimos a la freidora a las condiciones establecidas, esto es 180 grados centígrados, variando el tiempo de cocción. En este momento vamos a sacar la primera tanda de plátanos, los cuales duraron fritándose por 5 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados. Es importante destacar que posterior a la finalización de la cocción de los plátanos, estos fueron pesados nuevamente con el fin de determinar la cantidad de masa que fue perdida como un fruto de la cocción. Este equipo es el texturómetro. Con él vamos a medir la dureza y fracturabilidad del chip de plátano, que nos dirá su textura. En este caso vamos a medir un chip de plátano que estuvo 9 minutos en el tiempo de cocción y pues aquí vamos a iniciar la prueba. En primer lugar, ajustamos el texturómetro para que quede un poco más al nivel del chip y ahora sí se inicia la respectiva prueba. Esta es la termobalanza. Este dispositivo nos ayuda a determinar la cantidad de humedad que contiene el chip de plátano antes de ser cocinado.
Después de un tiempo de calentamiento de 32.5 minutos, la termobalanza indica que la humedad dentro del espécimen de plátano que analizamos es de alrededor de 60.79%. Para determinar la cantidad de agua retirada de un batch de chips de plátano, se restaron los pesos que se registraron de las muestras antes y después de su fritado. Para medir la cantidad de grasa de cada una de las muestras de los plátanos, haremos uso de un método análogo al de Garber, que consiste en aplicar una presión sostenida sobre el plátano por 2 minutos, de tal manera que el papel absorbente recoja toda la cantidad de aceite en el plátano. Es importante resaltar que esto lo hacemos asumiendo que después del proceso de cocción la cantidad de agua en el plátano es mínima y por ende estamos midiendo únicamente la cantidad de grasa en el mismo. A continuación pueden evidenciar cómo se lleva a cabo este proceso. Para determinar la cantidad de aceite en un chip de plátano se tomaban las medidas de peso de los papeles absorbentes antes y después del proceso de presionar el chip de plátano entre ellos. Para medir la cantidad de azúcar en el plátano vamos a utilizar un refractómetro, el cual nos dirá los grados Brix de las diferentes muestras. En este caso lo que hicimos fue triturar cada una de las distintas réplicas que hicimos de los platanitos y los metimos en una solución con agua desionizada y los estamos pintando en este momento para que se homogenice y los vamos a meter al refractómetro. Luego se tomó la fase líquida de cada una de estas soluciones, se puso en tubos de dependor y se centrifugaron las muestras a 13.000 revoluciones durante 25 minutos con el fin de obtener un líquido más puro. Posterior al proceso de centrifugado de los chips de plátano, obtuvimos los siguientes resultados. Luego se tomó una alícuota del líquido sobrenadante de cada una de las muestras y se analizó en un refractómetro digital con el fin de determinar la cantidad de sólidos disueltos en cada una de ellas. Para desarrollar un análisis colorimétrico de los chips de plátano se tomó una imagen de todos los plátanos juntos y luego, utilizando un software que permitía delimitar un área dentro de una imagen, se determinó cuáles eran los valores promedios de R, G y B para cada uno de los plátanos. En primer lugar, se calcula el número de Biot para saber qué modelo empírico usar para poder calcular la temperatura dentro del chip de plátano. Para esto se utiliza el número de Biot, el cual se define de esta manera, donde H es el coeficiente convectivo de transferencia de calor que se encuentra en la literatura y K es la conductividad del plátano. Este volumen y esta área se fueron calculados utilizando nuestros valores específicos del chip de plátano. Al hacer este cálculo, el número de Biot nos dio este valor, por lo cual se concluye que la temperatura es homogénea dentro del chip de plátano. Una infinidad de procesos de cocción pueden ser descritos por medio de la transferencia de calor en estado no estacionario. El fritado de un chip, como es nuestro caso, es claramente un ejemplo de transferencia de calor en estado transiente y, debido a las conclusiones obtenidas del número de Biot que se expusieron anteriormente, es claro que es posible utilizar una ecuación como la que se presenta en la presente imagen. Esta correlación fue derivada de un balance de energía sobre un volumen de control donde solo hay variación temporal y no espacial de la temperatura. Como es posible notar, se determinó T infinito como la temperatura del horno a 180 grados centígrados, T0 como la temperatura inicial del chip que corresponde a 18 grados centígrados y parámetros como la capacidad calorífica y la densidad fueron parámetros que se encontraron en la literatura. Así pues, utilizando esta correlación, se definió como variable dependiente la temperatura y variable independiente el tiempo. Esta gráfica se presenta a continuación. Este modelo aproxima el aumento de la temperatura del chip de plátano como una función exponencial del tiempo. Como es evidente, luego de los 300 segundos de cocción, se estima que la temperatura del chip de plátano se mantendrá constante. A pesar de que el número de Biot muestra que la temperatura solo variará en una escala temporal, es muy probable que si se calculan los coeficientes de transferencia convectivo y conductivo para el caso en cuestión, se encuentre que efectivamente habrá una variación espacial de la temperatura. Con el fin de tener una idea un poco más clara sobre esta variación, se desarrolló el siguiente planteamiento en MATLAB. El toolbox de MATLAB, llamado Partial Differential Equation, o PDE, es capaz de resolver esta ecuación diferencial que representa el balance general para la transferencia de calor. Este video muestra cuáles son los resultados entregados por el PDE cuando se corre el script al modelar un disco que vendría siendo nuestro chip de plátano. Como se puede ver, las temperaturas al exterior del chip de plátano suelen ser mayores que las del interior, indicando que todo el chip de plátano no se calienta de forma uniforme.
De todas formas, esto apenas es una aproximación de lo que podría ser una distribución de temperaturas al interior de este tipo de productos. Los resultados obtenidos al medir la cantidad de grasa en las diferentes muestras de chips de plátano se presentan a continuación. Como se evidencia en la gráfica, la cantidad de grasa en gramos disminuye a medida que el tiempo de cocción aumenta. Para el análisis de esta gráfica se debe tener en cuenta que en el proceso de cocción se utilizó una freidora de aire y los chips de plátano no se sometieron al proceso convencional de cocción, donde estos se someten a una fuente de aceite constante. De esta manera, la disminución en la cantidad de grasa se debe a que a mayor tiempo de exposición a una temperatura constante, la cantidad de aceite degradado o evaporado a lo largo del proceso será mayor con el tiempo. Es importante resaltar que en un proceso de cocción convencional, la cantidad de aceite encontrada en las diferentes muestras de chips de plátano aumenta a medida que el tiempo de fritura aumenta. Sin embargo, debido a las necesidades del consumidor, se decidió utilizar una freidora de aire donde las cantidades de aceite utilizado son mínimas y por ende el producto cumple los lineamientos establecidos por el consumidor. Con el fin de medir la variación de humedad en los chips de plátano, como se puede escribir en el procedimiento, se decidieron pesar los plátanos cortados junto con el aceite antes y después de ser fritados. Esto con el fin de que la variación de su peso se deba únicamente a la pérdida de agua en el chip de plátano. Como se puede evidenciar en la gráfica, efectivamente se evidencia un comportamiento de pérdida de humedad a través del tiempo en los chips de plátano, es decir, que a medida que pasa el tiempo el chip de plátano es más seco. Adicional, se puede evidenciar que este comportamiento se presenta con una mayor pendiente en el tiempo transcurrido de 2 minutos a aproximadamente 9 minutos. Después de haber transcurrido 9 minutos, la variación de humedad en el plátano no es tan significativa como lo fue al principio. A continuación se presentan los resultados de la crocancia de los chips de plátano. Esta crocancia puede ser cuantificada por medio de 2 variables distintas. Una es la fracturabilidad y otra la dureza. La fracturabilidad se define como la distancia máxima necesaria para producir un quiebre o fractura total de la estructura del chip de plátano y esta se mide en milímetros. Por otro lado, la dureza se refiere a la fuerza requerida para comprimir un chip de plátano entre los molares o entre la lengua y el paladar. Esta fue medida en gramo fuerza. Se puede observar en la gráfica presentada que la dureza y la fracturabilidad del plátano aumentan con el tiempo de cocción. Esto se debe principalmente a que el chip de plátano pierde agua, lo cual influye directamente en su textura y estructura a nivel molecular. Se observan fuertes picos en la gráfica de fracturabilidad, lo cual puede estar asociado a la geometría irregular que presentan todos los chips. Los valores utilizados para construir la gráfica fueron medidos por triplicado y además cabe resaltar que se incluyó una línea verde que hace referencia a la dureza medida para un chip de plátano de la marca Natuchips, el cual se considera como uno con dureza ideal. En cuanto a las características colorimétricas, encontramos que los plátanos que habían sido cocinados por 5 y 7 minutos tienen valores para RGB que mejor se ajustan a la escala que había sido determinada para cada uno de estos parámetros. A pesar de que algunos de estos valores ni siquiera se encuentran dentro de los intervalos para cada uno de estos parámetros, es importante notar que a simple vista, como se puede ver en la parte inferior, los plátanos se asemejan bastante bien a las tonalidades que habían sido determinadas por la encuesta como la tonalidad ideal para un chip de plátano. Esta gráfica representa los grados Brix a lo largo del tiempo. Como es evidente, conforme aumenta el tiempo de cocción, aumentarán los grados Brix, y esto está relacionado con el efecto de Maillard, el cual es un efecto de caramelización de los azúcares que generará una tonalidad más oscura en los chips de plátano. Esto es consistente con lo obtenido con la colorimetría, por lo cual, conforme aumenta el tiempo de cocción, aumentarán los grados Brix. Con el fin de poner en evidencia la viabilidad económica de la producción de chips de plátano, se encontraron datos en la literatura acerca de los egresos e ingresos de este proyecto. Los ingresos hacen referencia a la producción anual y a los ingresos anuales, mientras que los egresos hacen referencia a la inversión y a los costos de operación. Siendo así, se decidió graficar los ingresos y los egresos en función del tiempo del proyecto, en donde se puede evidenciar que a partir de 2 años y medio de operación,
el proyecto es viable debido a que los ingresos superan a los egresos y por lo tanto el proyecto puede generar una utilidad. Es importante resaltar que los datos encontrados en la literatura con respecto a la viabilidad económica del proyecto fueron basados en una producción de 600 unidades de plátanos diarios. Uno de los procesos más importantes al evaluar la viabilidad económica de la producción en masa de chips de plátano es la incidencia del proceso de escaldado en los costos de producción. El proceso convencional llevado a cabo en la industria es el escaldado con agua por inmersión. En este, el escaldador está constituido por un tambor perforado que gira lentamente sobre su eje horizontal. A través de este, el agua se calienta por inyección de vapor y de esta manera se puede llevar a cabo el proceso de escaldado. A pesar de que la calidad del producto obtenido al final es alta, este tipo de escaldado tiene altos costos económicos representados en un alto consumo de agua y en un alto consumo energético. Con el fin de reducir los costos de producción, se propone el escaldado con recirculación del agua de enfriado. En este proceso, un lote del producto, en este caso los plátanos, pasa por una serie de duchas donde agua caliente se encarga de aumentar la temperatura del producto de tal manera que esté listo para el proceso. Por último, es importante resaltar que a pesar de que la omisión del proceso de escaldado en la producción de chips de plátano representa una disminución significativa en el costo económico de este proceso, el proceso de escaldado genera un plátano con mejor textura y mayor distribución del color que cumple con los requerimientos del cliente. A partir de la consulta en la literatura disponible se determinó que la variedad de plátano Artón es aquella que cumple las características requeridas por el consumidor, siendo estas variables como crocancia, humedad, grasa y color. Al utilizar el tipo de plátano Artón para la producción de chips de plátano, se obtiene un producto con mayor dureza, colores más fuertes y menor cantidad de aceite debido a que este tipo de plátano presenta una mayor densidad y una mayor cantidad de materia seca. En cuanto a la viabilidad económica de la producción en masa de los chips de plátano, se puede concluir que a partir de 2 años y medio de operación, este proyecto empieza a generar utilidades y por lo tanto es viable. Adicionalmente, uno de los factores que influye significativamente en los costos de producción en masa de los chips de plátano es el proceso de escaldado. Por lo tanto, se recomienda que se reemplace este proceso convencional por un proceso de escaldado con recirculación de agua de enfriado con el fin de garantizar un menor consumo de agua y un menor gasto. Es importante mencionar que en la cocción de los chips de plátano interfieren fenómenos de transporte tanto de masa como calor. Sin embargo, en este estudio únicamente se analizó el transporte de calor. No obstante, se hizo una aproximación de que la temperatura es homogénea a lo largo de todo el chip y esto generalmente no es el caso, por lo cual, a pesar de que tuvimos una aproximación cercana a lo que sería la realidad, es importante mencionar que la temperatura variará tanto en escala temporal como espacial. Uno de los objetivos del proyecto era determinar cómo obtener un chip de plátano que satisfaciera las necesidades del consumidor. En las encuestas pudimos ver cómo la crocancia y el color del plátano eran los más importantes para ellos. En base a los resultados que mostramos, el chip de plátano que fue cocinado durante 7 minutos es el que más se acerca a estas demandas del consumidor, por lo cual podemos concluir que el chip de plátano que se frita durante 7 minutos es el ideal en nuestro caso.